Nunca pensé que llegaría a saber lo que se siente al volverse invisible para tu propia familia. Pero allí estaba yo, con 73 años, de pie al fondo de aquella preciosa iglesia de un barrio acomodado, viendo el bautizo de mi propia nieta como una extraña que mira a través de la ventana de otra persona. Me llamo Esther, y me pasé 35 años trabajando como enfermera, sosteniendo las manos de gente asustada, sola o moribunda. Creía que entendía el dolor. Estaba equivocada. Las heridas más profundas no son las que sangran, son las que te hacen dudar de si todavía importas algo. Todo empezó de una forma tan sutil que apenas me di cuenta. Después de que mi hija Margarita se casara con un miembro de la adinerada familia Serrano, las invitaciones a las comidas de los domingos empezaron a escasear. Mis llamadas telefónicas se quedaban sin respuesta durante días. Cuando iba de visita, sentía que andaba pisando huevos, constantemente consciente de que mi vestido de una tienda de barrio parecía desgastado junto a sus muebles caros, de que mi voz sonaba demasiado alta en su impecable salón. «Mamá, ¿quizás podrías bajar un poco el tono?», me dijo Margarita después de que me riera con demasiadas ganas de un chiste de la pequeña Lilia durante una visita. Los serranos son más reservados. Reservados. Esa fue la palabra que empezó a borrarme de mi propia familia. Debería haber visto las señales. La forma en que la suegra de Margarita, Leonor Serrano, fruncía los labios cada vez que yo hablaba. El modo en que las conversaciones se detenían cuando entraba en la habitación, como si mi presencia contaminara de alguna manera la atmósfera que ellos habían cultivado con tanto esmero. La manera en que mi propia hija empezó a mirarme con algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Pero yo seguí intentándolo, porque eso es lo que haces cuando quieres a alguien. Sigues apareciendo, aunque duela, incluso cuando cada fibra de tu ser grita que no perteneces a ese lugar. La mañana del bautizo de Lilia, había estado toda la noche en el hospital. Mi vecina, la señora Chen, se había caído y se había roto la cadera. No tenía familia y las enfermeras estaban demasiado ocupadas para sentarse con ella durante las aterradoras horas previas a la operación. Así que hice lo que siempre había hecho. Le cogí la mano, le acaricié el pelo canoso y le prometí que no estaría sola. No dormí. Apenas tuve tiempo de ir a casa, ducharme y ponerme mi mejor vestido, el azul marino con florecitas que había comprado para la boda de Margarita 5 años antes. Era lo más bonito que tenía, aunque ya empezaba a notársele el paso del tiempo. Últimamente, la vejiga me estaba dando problemas. Una de esas humillaciones de la vejez de las que nadie te advierte cuando eres joven, y piensas que los 70 años son una edad remota y lejana. El médico dijo que era normal, pero que sea normal no lo hace menos humillante cuando intentas mantener la dignidad en un mundo que parece decidido a arrebatártela. Cogí el autobús de la EMT para ir a la iglesia, contando las monedas justas de mi pequeño bolso. El trayecto duró 45 minutos, y pasé cada instante imaginando la cara de Lilia cuando me viera, mi preciosa nieta, con el pelo oscuro de su madre y los ojos serios de su padre, pero con algo único en ella, una risa salvaje que me recordaba a mí misma a su edad. La iglesia era magnífica, toda arcos altísimos y vidrieras que pintaban patrones de arcoíris en el suelo de mármol. Nunca había estado en un lugar tan grandioso. Los Serrano asistían a esta iglesia del barrio de Salamanca, donde la congregación vestía trajes de marca y llevaba bolsos que costaban más que mi alquiler mensual. Encontré un asiento al fondo, no porque quisiera esconderme, sino porque sabía cuál era mi lugar en la jerarquía de esta familia. Observé cómo Margarita, radiante con un vestido de color crema que probablemente costó más de lo que yo gastaba en la compra de 3 meses, llevaba a Lilia de la mano cerca de la ornamentada pila bautismal. La ceremonia fue preciosa. Lloré cuando el sacerdote habló del amor, la familia y la gracia de Dios, pensando en lo afortunada que me sentía de presenciar ese momento en la vida de mi nieta. Durante unos minutos preciosos, me olvidé de sentirme fuera de lugar. Me olvidé de la cuidadosa distancia que mi hija había estado manteniendo. Solo era una abuela, orgullosa y agradecida de estar allí. Después de la ceremonia,
Las familias se reunieron para felicitar a los padres y hacer monerías a los niños. Esperé mi turno, paciente como siempre, viendo a Margarita aceptar abrazos de gente que pertenecía a su nuevo mundo, de una forma en que, al parecer, yo no. Finalmente, cuando hubo un hueco entre la multitud, me acerqué. Mi nieta parecía un ángel con su vestido blanco, sus mejillas sonrojadas por la emoción de tanta atención. Lilia, cariño, dije, abriendo los brazos de par en par, con el corazón lleno de amor y orgullo. Ven a darle un abrazo a la abuela Esther. Y entonces fue cuando mi mundo se hizo añicos. Si te gustan las historias que conmueven el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta abajo para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo lo es todo. Lo que ocurrió a continuación cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y mi lugar en el mundo. Lilia me miró un momento, sus inocentes ojos de 6 años examinando mi aspecto. Luego arrugó la nariz y retrocedió, alejándose de mis brazos extendidos. «Hueles a pis», anunció, su voz resonando por los suelos de mármol de aquella iglesia inmaculada como el toque de difuntos de mi muerte social. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron, todas las cabezas se giraron. Sentí 100 pares de ojos clavados en mí, algunos conmocionados, otros asqueados, muchos simplemente avergonzados de presenciar una humillación tan pública. Me quedé helada, con los brazos todavía abiertos, mientras mi corazón se rompía en pedazos al ver cómo el rechazo de mi nieta se extendía entre la multitud como una piedra lanzada a un estanque. El vestido blanco que me había parecido tan apropiado esa mañana, de repente me pareció raído y equivocado. El pintalabios que me había aplicado con esmero resultaba chillón bajo las miradas críticas. La cara de Margarita se puso blanca, luego roja y luego blanca de nuevo. Por un instante desesperado, pensé que podría defenderme, que se arrodillaría y le explicaría a Lilia que a veces las abuelas tienen problemas de salud, pero que eso no las hace menos merecedoras de amor y respeto. En lugar de eso, apartó la mirada. Mi propia hija, la niña a la que había acunado durante incontables noches de fiebre y pesadillas, la chica por la que había doblado turnos para comprarle ropa para el colegio, la mujer a la que había apoyado durante sus difíciles primeros años de matrimonio, apartó la cara como si yo fuera algo vergonzoso que debía ocultarse. «Lilia, cariño», susurró Margarita, con la voz tensa por la mortificación, «ve con papá». Leonor Serrano, la suegra de mi hija, se adelantó con la suave autoridad de quien está acostumbrado a gestionar crisis sociales. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado, su traje de chaqueta azul marino impecable, su collar de perlas brillaba bajo las lámparas de la iglesia. «Quizás», dijo con una voz que se oyó lo justo para ser escuchada por los observadores más cercanos, «sería mejor que continuáramos esta conversación fuera». Pero no había conversación que continuar. Solo estaba yo, de pie como una paria social, viendo a mi familia cerrar filas contra la vergüenza que yo representaba. Empecé a oír susurros, el tipo de comentarios en voz baja que se extienden por una multitud cuando la gente presencia algo incómodo y necesita procesarlo a través del cotilleo. Pobrecilla, probablemente no pueda evitarlo a su edad. Por esto es exactamente por lo que no se trae a cierta gente a eventos como este. ¡Qué vergüenza para Margarita! Debe de estar muerta de vergüenza. La niña solo estaba siendo sincera, pero aún así, cada palabra susurrada se sentía como otro clavo en el ataúd de mi dignidad. Me había pasado toda mi vida adulta cuidando de los demás, manteniendo mi profesionalidad y compostura, incluso en las circunstancias más difíciles. Había cambiado cuñas, limpiado heridas, consolado a familias en duelo y sostenido las manos de pacientes moribundos. Creía entender la vergüenza, pero esto era diferente. Era personal, era la familia, eran las personas que se suponía que debían quererme incondicionalmente, reduciéndome a nada más que una condición médica embarazosa frente a sus conocidos. El marido de Margarita, David, apareció a su lado, con el rostro tenso por una ira contenida. No era ira por la crueldad de la situación, sino por la alteración de su cuidada presentación social.
Deberíamos encargarnos de esto en privado, le murmuró a Margarita, pero su voz llegó hasta mí. Todo llegaba hasta mí en aquel terrible silencio. Cada palabra una confirmación más de que yo era ahora el problema que había que gestionar, la vergüenza que había que contener. Finalmente bajé los brazos. Esos brazos inútiles que habían anhelado abrazar a mi nieta, sentir su pequeño cuerpo contra el mío en ese tipo de amor sin complicaciones que se supone que los nietos comparten con sus abuelos. Lo siento, susurré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. ¿Por tener una condición médica que no podía controlar? ¿Por atreverme a asistir al bautizo de mi nieta siendo pobre? ¿Por existir en su mundo elevado donde las apariencias importaban más que el amor? El sacerdote, un hombre de rostro amable que había estado observando este drama desde cerca del altar, comenzó a moverse hacia nosotros, quizás sintiendo que la caridad cristiana estaba a punto de ser puesta a prueba en su propio santuario. Pero Leonor Serrano lo interceptó con una sonrisa cortés y unas palabras en voz baja que no pude oír, pero que pude interpretar fácilmente. Nos encargaremos de esto. No hace falta que se involucre en asuntos familiares. Quería correr, pero sentía las piernas como plomo. Quería desaparecer, pero no había dónde esconderse en aquel espacio vasto y hermoso, lleno de gente que ahora me veía como un simple objeto de lástima o de asco. Lilia, mientras tanto, había llegado al lado de su padre, su pequeña mano agarrada a los caros pantalones de su traje. No dejaba de mirarme con la expresión confusa de una niña que ha dicho una verdad incómoda y no entiende por qué ha causado tanto revuelo. La abuela Esther parece triste, la oí decirle a David, su voz con esa peculiar claridad que tienen las voces de los niños en situaciones tensas. David no respondió. Estaba demasiado ocupado escudriñando a la multitud, probablemente calculando cuántos daños sociales tendría que controlar para superar este incidente. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad cristalina, que no se trataba de mi control de la vejiga, ni de mi ropa modesta, ni de mi tendencia a reírme demasiado fuerte en las cenas familiares. Se trataba de clase, de pertenencia, del tipo de barreras sociales que el dinero crea y mantiene. Me había vuelto un inconveniente para su nueva vida. Representaba el origen de clase trabajadora que Margarita intentaba dejar atrás, el pasado de auxiliar de enfermería que no encajaba con ser socio de un club de campo, las galas benéficas y las congregaciones de iglesias exclusivas. Allí, de pie en aquella hermosa iglesia, rodeada de mi familia que me había dado la espalda, sentí que algo moría dentro de mi pecho. No mi amor por ellos. Eso era demasiado profundo y antiguo para que lo matara un momento de crueldad, sino mi fe en que el amor era suficiente. Mi creencia en que los lazos familiares eran más fuertes que las pretensiones sociales. Mi esperanza de que la niña que había criado con tanto orgullo y sacrificio me apoyaría cuando más la necesitara. Me di la vuelta para irme, moviéndome lentamente porque me dolía la espalda y porque una parte de mí todavía esperaba que alguien me llamara, que dijera, «Espera, lo sentimos, vuelve, este es tu sitio». Pero nadie lo hizo. Mientras caminaba hacia las puertas de la iglesia, con mis pasos resonando en el suelo de mármol, oí la voz de Leonor Serrano a mi espalda, suave y controlada mientras trabajaba para reparar el daño social. «Los niños dicen las cosas más sinceras, ¿verdad?», le decía a alguien, su tono logrando ser a la vez una disculpa y un desdén. Sentimos mucho la interrupción. Ya saben cómo son las reuniones familiares. Reuniones familiares. Como si yo hubiera sido una pariente lejana que se había colado en una fiesta exclusiva, en lugar de la abuela que había ayudado a criar a la niña que se bautizaba, que había contribuido a la entrada de su primera casa, que había hecho de canguro incontables noches para que ellos pudieran construir sus conexiones sociales. Empujé las pesadas puertas de la iglesia y salí a la brillante luz del sol, sintiendo que dejaba atrás algo más que un edificio. Dejaba atrás la última de mis ilusiones sobre el lugar que ocupaba en la nueva vida de mi hija. Lo peor ni siquiera fue la humillación, fue la creciente certeza de que este momento había sido inevitable, de que me habían estado borrando lenta y sistemáticamente de la historia de mi familia, y que hoy simplemente había sido el día en que ese borrado se hizo visible para todos los demás.
Pero mientras estaba en las escalinatas de la iglesia, algo más empezó a agitarse dentro de mí. Algo que se parecía menos a la derrota y más al reconocimiento. Quizás era hora de dejar de mendigar aceptación y empezar a construir algo propio. El viaje en autobús a casa fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Me senté al fondo, mirando por la ventana los barrios en los que no podía permitirme vivir, viendo a familias caminar juntas por aceras a las que nunca pertenecería. Cada pocas paradas, subía alguien nuevo. Una madre con su hijo pequeño, quejándose a gritos por el móvil sobre algún drama social. Un anciano con la compra, luchando por encontrar el cambio exacto. Una adolescente con el pelo morado, tecleando furiosamente mientras mascaba un chicle que explotaba cada pocos segundos. Gente normal viviendo vidas normales, mientras yo estaba allí sentada preguntándome cómo había llegado a ser tan indeseada en la historia de mi propia familia. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento tutelado, me senté en mi estrecha cama y repasé cada momento de la mañana, buscando señales que debería haber visto, advertencias a las que debería haber prestado atención. 3 semanas después, llamó Margarita. «Mamá, tenemos que hablar del puente de Todos los Santos». Me dio un vuelco el corazón. Quizás se había dado cuenta de lo crueles que habían sido. Quizás quería arreglar las cosas. «Este año lo organizan los Serrano», continuó, con voz cuidadosa y distante. «Va a ser bastante formal. Leonor va a invitar a gente importante del trabajo de David. ¿Lo entiendes, verdad?» Lo entendía perfectamente. Yo no era lo suficientemente buena para su gente importante. «¿Qué quieres decir, Margarita?» «Quiero decir que quizás sería mejor si lo celebraras con la señora Chen este año. ¿No mencionaste que no tiene familia? Podría ser agradable para las dos». Me estaba desinvitando de la comida familiar. Mi propia hija estaba eligiendo las obligaciones sociales de su marido por encima del lugar de su madre en la mesa familiar. «Ya veo», conseguí decir, aunque apenas podía respirar. «No te pongas así, mamá. Es solo por esta vez. El año que viene será diferente». Pero ambas sabíamos que no lo sería. Pasé el día de Todos los Santos con la señora Chen, compartiendo una cena de pavo congelado y viendo películas antiguas. No paraba de darme las gracias por hacerle compañía, sin saber que era ella quien me estaba haciendo el favor a mí. Al menos alguien me quería allí. Diciembre trajo la Navidad y, con ella, otra lección sobre mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Me había pasado semanas tejiendo un jersey para Lilia, trabajando en él cada noche mientras veía la televisión en mi pequeño salón. Era rosa con florecitas blancas, sus colores favoritos, y lo había hecho lo suficientemente grande para que le sirviera al crecer. La lana no era cara, pero cada punto estaba lleno de amor. También conseguí ahorrar lo suficiente para comprarle a Margarita una preciosa bufanda que había visto en el escaparate de una tienda del centro. De lana de verdad, suave como una nube, en un tono de azul que combinaría perfectamente con sus ojos. La mañana de Navidad, cogí el autobús hasta su casa, llevando mis regalos cuidadosamente envueltos y esperando que esta vez fuera diferente. Esta vez, seguro, el espíritu navideño les recordaría que la familia importa más que el estatus social. Leonor Serrano abrió la puerta, su sonrisa tan gélida como el aire de diciembre. Esther, qué inesperado. Creía que Margarita había mencionado que el intercambio de regalos de este año sería solo para adultos. Detrás de ella, pude ver el salón lleno de regalos perfectamente envueltos bajo un árbol decorado por profesionales. Los regalos estaban ordenados por color, cada lazo atado con precisión, cada etiqueta escrita con una caligrafía elegante. Solo quería darle a Lilia su jersey, dije, levantando la bolsa que de repente parecía cutre al lado de su decoración coordinada. Claro, qué detalle. El tono de Leonor sugería que era cualquier cosa menos un detalle. Margarita está en la cocina. Quizás podrías dárselo allí. Encontré a mi hija preparando canapés en bandejas de plata, cada uno idéntico al anterior, como pequeñas obras de arte. Llevaba un vestido de terciopelo rojo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y llevaba un peinado de peluquería. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que íbamos a tener una mañana familiar tranquila». Mañana familiar tranquila. Mientras yo estaba sentada sola en mi apartamento, ellos estaban teniendo su mañana familiar tranquila.
He traído el regalo de Navidad de Lilia, dije, ofreciéndole la bolsa. Le he hecho un jersey. Margarita echó un vistazo a la bolsa y luego apartó la vista rápidamente. Es un detalle, pero este año intentamos que los regalos sean mínimos. Mimar demasiado a los niños no es bueno. Mimar demasiado. Como si un jersey hecho a mano por su abuela constituyera un exceso de indulgencia. También te he comprado algo a ti, dije, sacando la bufanda cuidadosamente envuelta. Margarita apenas la miró. Mamá, no deberías gastar dinero en estas cosas. Tienes una pensión fija. Lo dijo como si mi pobreza fuera un defecto personal, como si elegir ser enfermera en lugar de casarme con un rico hubiera sido un fallo moral que me descalificaba para participar en las tradiciones de dar regalos. Fue entonces cuando Lilia entró corriendo en la cocina. Su vestido de Navidad, una creación de encaje blanco y lazos rojos que probablemente costó más que todo mi presupuesto navideño. Abuela Esther, dijo, pero su entusiasmo se vio inmediatamente apagado por la tensión en la habitación. Te he traído algo, cariño, dije, arrodillándome a su altura. Lo he hecho solo para ti. Lilia parecía insegura, mirando alternativamente a su madre y a mí, como si estuviera aprendiendo a navegar por el complicado mundo de los adultos, donde el amor venía con condiciones, y las abuelas podían ser una vergüenza. Margarita intervino antes de que Lilia pudiera responder. Lilia, querida, la abuela Esther ya se iba. La abuela Leonor necesita tu ayuda en el comedor. La abuela Leonor. No solo Leonor, sino la abuela Leonor, mientras que yo seguía siendo simplemente la abuela Esther, la abuela de segunda categoría que no era lo suficientemente buena para la mañana de Navidad. Dejé los regalos en la encimera de la cocina y salí por mi propio pie. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie me dijo adiós. Caminé hasta la parada del autobús llevando las mismas bolsas que había traído, más el peso de otro rechazo. De pie en esa parada de autobús en la mañana de Navidad, viendo a otras familias pasar en coches cálidos llenos de risas y alegría festiva, me di cuenta de que me había convertido en un fantasma en la vida de mi propia familia, presente en la memoria, quizás, pero invisible en su realidad diaria, no bienvenida en sus celebraciones, borrada de sus planes de futuro. Lo peor fue lo gradual que había sido. Si simplemente me hubieran apartado por completo, habría sido cruel, pero limpio. En cambio, habían reducido lentamente mi presencia, disminuido mi importancia, haciéndome cada vez más pequeña hasta que apenas existía en su mundo. Era la abuela que era tolerada pero no celebrada, recordada pero no incluida, reconocida pero no abrazada. Me había vuelto opcional en las vidas de las personas que más quería, pero allí de pie, en el frío aire de diciembre, viendo cómo mi aliento formaba nubes mientras esperaba un autobús que me llevaría de vuelta a mi apartamento vacío, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizás era hora de dejar de aceptar migajas de gente que me veía como una carga. Quizás era hora de encontrar gente que apreciara los jerseys que tejía y el amor que ofrecía gratuitamente. Quizás era hora de dejar de ser invisible y empezar a construir una vida en la que volviera a importar. El autobús llegó, sus puertas abriéndose con un suspiro mecánico que sonó a alivio. Mientras subía los escalones, me di cuenta de que estaba cansada de estar agradecida por los más mínimos reconocimientos de gente que debería haber estado agradecida por mí. Tenía 73 años, pero todavía no estaba muerta, y estaba empezando a recordar que una vez había sido alguien importante, alguien valorado y respetado, alguien que había marcado la diferencia en el mundo. Quizás era hora de volver a ser esa persona. La primavera llegó sin invitación a la fiesta del 7º cumpleaños de Lilia. Me enteré 3 días después, cuando la señora Chen mencionó haber visto fotos en la cuenta de redes sociales de Margarita que su nieta le había enseñado. ¡Qué fiesta tan bonita!, dijo la señora Chen inocentemente mientras tomábamos el café de la mañana en la sala común de la residencia. Todos esos niños con sus vestidos elegantes, y esa tarta enorme con forma de castillo de princesa. Tu Lilia parecía tan feliz. Sonreí y asentí, fingiendo que lo sabía, fingiendo que no sentía como si alguien me estuviera arrancando lentamente el corazón del pecho. Una tarta de castillo de princesa.
Lilia siempre había soñado con ser una princesa, y habían hecho realidad ese sueño sin que yo estuviera allí para verlo. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento y me enfrenté a una verdad que había estado evitando durante meses. Ya no formaba parte de los recuerdos de la infancia de mi nieta. Otras personas estaban creando los momentos que una vez imaginé compartir con ella. Otras personas la veían soplar las velas de cumpleaños, la ayudaban a abrir los regalos, hacían las fotos que llenarían sus álbumes. Me había convertido en una nota a pie de página en la historia de su vida. El golpe final llegó en junio, asestado con la crueldad casual que solo la familia puede dominar. Margarita llamó un martes por la tarde mientras yo regaba el pequeño huerto de hierbas aromáticas que había empezado en el balcón de mi apartamento. Cultivar plantas siempre me había dado paz, y la albahaca y la menta me recordaban al jardín completo que una vez cuidé detrás de la casa, que ya no podía permitirme. «Mamá, tengo noticias», dijo Margarita, su voz brillante de emoción. «A David le han ascendido. Nos mudamos a Connecticut. La empresa lo traslada a su sede principal, Connecticut, a miles de kilómetros de distancia. Eso es maravilloso para David», conseguí decir, aunque las palabras se sentían como piedras en mi garganta. «La casa es increíble, mamá. 6 dormitorios, más de 1 hectárea de terreno, una piscina. A Lilia le va a encantar. Los colegios allí son increíbles y tendrá muchísimas oportunidades. Oportunidades que ocurrirían muy lejos de mí». «¿Cuándo?», pregunté. «El mes que viene. Sé que es repentino, pero estos traslados de empresa van rápido. Ya hemos encontrado un comprador para la casa de aquí. El mes que viene. 4 semanas para despedirme de lo que quedaba de mi conexión con mi única hija y mi nieta. ¿Os veré antes de que os vayáis?» Hubo una pausa. «Claro, mamá. Ya organizaremos algo». Pero no organizamos nada. Las semanas pasaron en una vorágine de sus embalajes y planificación, de mudanzas y agentes inmobiliarios y fiestas de despedida a las que no fui invitada. Margarita llamó 2 veces para ponerme al día de sus progresos, pero nunca con planes concretos para verme. El día antes de que se fueran, cogí el autobús a su casa por última vez. No llamé antes. Simplemente fui, llevando una pequeña bolsa de regalo con un álbum de fotos que le había hecho a Lilia, fotos de las dos de cuando era pequeña, de cuando todavía era bienvenida en su vida. La casa estaba casi vacía, con cajas apiladas por todas partes, las habitaciones resonando con el sonido hueco de una vida que se está desmantelando. Margarita abrió la puerta en vaqueros y con una sudadera de Icade, el pelo recogido en una coleta despeinada. Parecía más joven, más como la hija que recordaba de antes de casarse con un rico y aprender a avergonzarse de sus orígenes. «Mamá, ¿qué haces aquí? Quería despedirme de Lilia. Le he traído una cosa». Margarita miró hacia el interior de la casa, nerviosa. «La verdad es que no es un buen momento. La mudanza viene mañana temprano y todavía tenemos mucho que hacer. Solo 5 minutos, por favor». Dudó, y luego se apartó a regañadientes. 5 minutos. Encontré a Lilia en lo que había sido su cuarto de juegos, sentada rodeada de cajas medio vacías, con aspecto perdido y abrumado por el caos de la mudanza. Cuando me vio, su cara se iluminó de una manera que me recordó dolorosamente cómo solía reaccionar a mis visitas. «Abuela Esther, ¿te mudas con nosotros?». La pregunta me atravesó el corazón. En su mente infantil, las familias permanecen juntas. Las abuelas no se quedan atrás cuando todos los demás se mudan a una vida mejor. «No, cariño. Yo me quedo aquí, pero te he traído algo para que te acuerdes de mí». Le di el álbum de fotos, viendo cómo sus pequeñas manos pasaban las páginas con cuidado. Allí estábamos en el parque, dando de comer a los patos. Allí estábamos en mi antigua cocina, haciendo galletas juntas. Allí estábamos leyendo cuentos en mi sofá, su cabeza acurrucada en mi hombro. «Me acuerdo de este día», dijo, señalando una foto en la que plantábamos flores en mi antiguo jardín. «Me enseñaste los diferentes colores». «Así es. ¿Y te acuerdas de lo que te dije sobre las flores?». Asintió solemnemente. «Que aunque parezcan muertas en invierno, vuelven a salir en primavera si las cuidas». «Exacto». Me arrodillé a su lado, memorizando su rostro, tratando de capturar este momento antes de que se uniera a todos los demás recuerdos de los que tendría que vivir.
Y no importa lo lejos que te vayas, no importa cuánto tiempo pase, siempre te querré. Eso nunca cambiará. Margarita apareció en el umbral. Se acabó el tiempo, mamá. Abracé a Lilia por última vez, aspirando su olor a niña pequeña, a champú de fresa y galletas. Me abrazó con fuerza, y por un momento, volví a sentirme su abuela en lugar de un inconveniente que había que gestionar. Tengo que irme ya, susurré. ¿Cuándo te volveré a ver? Margarita respondió antes de que yo pudiera. Te visitaremos cuando podamos, Lilia. Connecticut no está tan lejos. Pero todos sabíamos que mentía. Connecticut podría haber estado en la luna para alguien con mi presupuesto, con mis problemas de salud, con mi total falta de bienvenida en su nueva vida. Caminé hacia la puerta principal, con Margarita siguiéndome. Por un momento, de pie en el umbral de la casa donde una vez fui bienvenida, donde había celebrado fiestas y cumpleaños, donde había sido parte de la historia de su familia, pensé que podría decir algo real, algo honesto, algo que reconociera lo que estaba terminando entre nosotras. En lugar de eso, dijo, estaremos en contacto, mamá. Lo prometo. Otra mentira. Suave, pero definitiva. Caminé hasta la parada del autobús por última vez, sin llevar nada más que mi bolso y el peso de una despedida que se sentía más como un borrado. Mientras el autobús se alejaba de su barrio, vi cómo la casa donde vivían mi hija y mi nieta desaparecía tras los árboles y la distancia. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeada de un silencio tan completo que parecía la muerte. El huerto del balcón, las pocas fotos en mis paredes, los libros que había acumulado durante décadas, todo parecía la propiedad de una extraña, artefactos de una vida que ya no tenía ninguna conexión con las personas que se suponía que más importaban. Me había convertido en una mujer sin familia, una abuela sin acceso a su nieta, una madre cuya hija se había mudado a una vida que no tenía sitio para la persona que la había criado. Pero sentada allí, en ese silencio aplastante, me di cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo, real y devastador, pero debajo, algo más se estaba agitando. Algo que se parecía menos a la derrota y más a un reconocimiento. Todavía estaba viva, todavía estaba aquí, y quizás, solo quizás, eso tenía que ser suficiente para empezar, porque todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que no podían quitarme, sin importar lo lejos que se mudaran o lo completamente que me borraran de su nueva historia. Todavía me tenía a mí misma. 3 meses después de que Margarita se mudara a Connecticut, dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Dejé de revisar mi buzón con la esperanza de encontrar cartas que nunca llegarían. Dejé de poner excusas por una hija que claramente había decidido que quererme era incompatible con la vida que quería vivir. En cambio, empecé a prestar atención a la vida que realmente estaba viviendo. La señora Chen había mencionado que el centro cívico buscaba voluntarios para ayudar a los residentes mayores que tenían dificultades con las tareas básicas de cuidado. Necesitan a alguien con experiencia médica, dijo durante una de nuestras sesiones de café matutinas. Alguien paciente y comprensivo. Alguien paciente y comprensivo. 35 años de enfermería me habían enseñado a hacer ambas cosas, incluso tratando con personas que no siempre recordaban mi nombre ni apreciaban mis esfuerzos. Fui al centro cívico un martes por la mañana de septiembre, con mi mejor blusa y la confianza de alguien que se había pasado décadas sabiendo exactamente lo valiosas que podían ser sus habilidades. La directora, una mujer cálida llamada Patricia que aparentaba la edad de Margarita, me entrevistó en un despacho abarrotado, lleno de horarios y tarjetas de agradecimiento de los coordinadores de voluntarios. Necesitamos ayuda desesperadamente con nuestro programa de atención a mayores, explicó Patricia. Muchos de nuestros residentes no tienen familia cerca, o sus familias están demasiado ocupadas para proporcionarles la ayuda que necesitan. Cosas básicas: ayuda con la medicación, compañía durante las citas médicas, alguien que los visite regularmente, familia demasiado ocupada. La frase resonó con una familiaridad dolorosa. Lo entiendo, dije, y lo decía más en serio de lo que Patricia podría haber imaginado. Mi primera tarea fue visitar al señor Kowalski,
un viudo de 89 años cuyos hijos vivían en la otra punta del país y llamaban 2 veces al mes si tenía suerte. Su apartamento era similar al mío, pequeño, ordenado, lleno de fotografías de personas que existían principalmente en los recuerdos. ¿Viene de la parroquia?, preguntó cuando me presenté. No, señor Kowalski. Vengo del centro cívico. Soy enfermera jubilada y estoy aquí para ayudar en lo que necesite. Su rostro se transformó con un alivio tan profundo que me dolió el pecho de reconocimiento. Alguien se alegraba de verme. Alguien necesitaba lo que yo tenía que ofrecer. Durante las semanas siguientes, desarrollé una rutina que dio a mis días una estructura y un propósito que no había sentido en meses. Lunes y miércoles con el señor Kowalski, ayudándole a organizar sus medicamentos y llevándole a las citas con el médico. Martes y jueves en el centro cívico, enseñando primeros auxilios básicos a otros voluntarios. Los viernes visitaba a la señora Rodríguez, cuya diabetes requería una planificación de comidas cuidadosa que su hija trabajadora no podía gestionar desde otra comunidad autónoma. No eran personas ricas que pudieran permitirse cuidados privados. No estaban conectadas a importantes redes sociales ni a iglesias exclusivas. Eran personas corrientes que habían trabajado duro toda su vida y ahora se encontraban enfrentando los desafíos del envejecimiento sin sistemas de apoyo adecuados. Eran personas como yo. Pero esto es lo que descubrí que no esperaba. Estaban agradecidos. Genuina y profundamente agradecidos de una manera que me hizo recordar por qué había elegido la enfermería en primer lugar. Cuando ayudar a la gente se sentía como una vocación en lugar de solo un trabajo. El señor Kowalski insistía en prepararme un té en cada visita, usando las tazas de porcelana de su esposa que sacaba especialmente para las visitas. La señora Rodríguez, que era de Colombia, me enseñó a hacer arepas, corrigiendo pacientemente mi técnica mientras compartía historias sobre su infancia. El personal del centro cívico empezó a pedir mi opinión en casos difíciles, reconociendo una experiencia que Margarita y su nueva familia habían descartado como insignificante. Una tarde de octubre, mientras volvía a casa del apartamento de la señora Rodríguez, oí música que venía de la parroquia de San Miguel, en la calle del Olmo. No la música formal e intimidante de la iglesia del barrio rico, donde Lilia había sido bautizada, sino algo más cálido, más inclusivo. Cantos religiosos tocados en un piano viejo, voces que no estaban perfectamente entrenadas, pero que estaban llenas de una alegría genuina. Me detuve fuera del edificio, escuchando a través de las ventanas abiertas a la gente cantar sobre la redención, las segundas oportunidades y la búsqueda de fuerza en la comunidad. La música tocó algo dentro de mí que había estado dormido desde mi exilio social del mundo de Margarita. Una mujer salió del edificio, probablemente en la cincuentena, con el pelo castaño entrecano, y una Rebeca que había visto días mejores. Se fijó en mí, de pie en la acera, y sonrió con el tipo de franqueza que no había experimentado de los extraños en el círculo social de Margarita. ¿Le interesa unirse a nuestro coro?, preguntó. Ensayamos los miércoles por la tarde y siempre buscamos nuevas voces. No se necesita audición, solo ganas de cantar. Oh, no sé, dije automáticamente. Hace años que no canto. La mayoría de nosotros tampoco cuando empezamos. Por cierto, soy Sara. Sara García. Esther Morales. Bueno, Esther Morales. Nos encantaría tenerla si alguna vez cambia de opinión. No somos cantantes profesionales. Solo gente que cree que la música lo hace todo un poco mejor. Ese miércoles por la tarde, me encontré caminando de vuelta a la parroquia de San Miguel, atraída por la curiosidad y el recuerdo de lo bien que me había sentado oír a alguien decir que me querían allí. El ensayo del coro se celebraba en los bajos de la iglesia, una sala cómoda con sillas plegables dispuestas en círculo, y un piano que estaba ligeramente desafinado, pero que tocaba con entusiasmo, un anciano que se presentó como Jorge. Había otras 12 personas allí, hombres y mujeres de entre 40 y 80 años, que representaban el tipo de diversidad económica y social que el mundo de Margarita me había enseñado a encontrar vergonzosa. Pero nadie aquí parecía avergonzado por nada. Cuando mencioné que vivía en un apartamento tutelado, nadie pareció incómodo. Cuando Jorge me preguntó en qué trabajaba y le expliqué que era enfermera jubilada,
Varias personas empezaron inmediatamente a compartir historias sobre familiares, a los que podría ayudar con preguntas médicas. Pasamos 2 horas aprendiendo himnos y cantos populares de iglesia, las voces mezclándose en armonías que no eran perfectas, pero que estaban llenas de algo que se sentía más valioso que la perfección. Cuando Sara preguntó si alguien tenía alguna petición especial, la señora Pérez, una señora Pérez diferente a Leonor, esta era una maestra jubilada con ojos amables y una risa contagiosa, pidió sublime gracia, porque le recordaba a su difunto esposo. Mientras cantábamos juntos sobre estar perdidos y ser encontrados, sobre la gracia que salva a la gente que se creía insalvable, sentí algo que no había experimentado en meses. Sentí que pertenecía a un lugar. Después del ensayo, Sara me invitó a tomar un café en la cafetería de enfrente. Mientras tomábamos un trozo de tarta que era casera pero imperfecta y un café que era fuerte pero no caro, me contó la historia del coro, los proyectos de servicio comunitario en los que participaban, la forma en que la música la había ayudado a superar sus propios momentos difíciles después de su divorcio. Estamos planeando nuestra actuación de Navidad, mencionó mientras nos preparábamos para irnos. Nada lujoso, solo cantar en la residencia de ancianos y en el centro cívico, quizás en algunos otros lugares donde la gente pueda disfrutar de un poco de música navideña. ¿Le interesaría participar? Actuación de Navidad, para gente que realmente podría apreciar escucharnos cantar, en lugar de gente que juzgaría la calidad de nuestras voces o el precio de nuestra ropa. Sí, dije, sorprendida de lo rápido y firme que salió la palabra. Me encantaría. Caminando a casa esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en cómo veía mi vida. Durante meses, había estado midiendo mi valía por lo mucho que me quería gente que había decidido que yo no era suficiente para sus necesidades. Había estado mendigando migajas de atención de personas que veían mi amor como una carga en lugar de un regalo. Pero esa noche, había pasado 2 horas con gente que acogía mi presencia, que apreciaba mis contribuciones, que parecía entender que el valor no se medía por el saldo de la cuenta bancaria, las conexiones sociales o la capacidad de encajar en círculos sociales exclusivos. Seguía siendo la misma persona que era esa mañana, una mujer de 73 años que vivía de una pensión de enfermera en un apartamento modesto. Pero de alguna manera, me sentía diferente. Me sentía como alguien que importaba de nuevo. Alguien cuya experiencia, amabilidad y voluntad de ayudar tenían valor en el mundo. Por primera vez en meses, cuando me miré en el espejo antes de acostarme, no vi a una mujer que había sido rechazada y descartada. Vi a alguien que tenía algo importante que ofrecer, alguien cuya historia estaba lejos de terminar. No era ira lo que sentía hacia Margarita y su familia. No era amargura ni pensamientos de venganza. Era algo mucho más poderoso que eso. Era la tranquila confianza de alguien que finalmente había dejado de pedir permiso para importar y había empezado a construir una vida donde importar era simplemente un hecho. En diciembre, mi nueva vida había adquirido un ritmo que no había experimentado en años. El propósito llenaba mis días de una manera que esperar sentada las llamadas desde Connecticut nunca podría haberlo hecho. El coro había crecido hasta incluir 18 miembros, y nuestro calendario de actuaciones navideñas era ambicioso. 5 lugares diferentes en 2 semanas, llevando música festiva a personas que rara vez recibían visitas. También me habían pedido que coordinara el nuevo programa de acompañamiento del centro cívico, emparejando voluntarios con personas mayores que vivían solas. Patricia dijo que mi experiencia en enfermería me hacía especialmente cualificada para evaluar tanto las necesidades médicas como las emocionales. Por primera vez desde mi jubilación, alguien valoraba mi experiencia profesional como un activo en lugar de ver mi origen de clase trabajadora como una desventaja. La tarde antes de nuestra primera actuación de Navidad, estaba organizando mis partituras cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, con un prefijo de Connecticut. El corazón se me paró. ¿Diga? ¿Abuela Esther? La voz era pequeña, insegura, pero inconfundiblemente la de Lilia. Lilia, cariño, ¿eres tú? Sí. Mamá no sabe que estoy llamando. Estoy usando el teléfono de papá en su despacho.
8 años, y ya aprendiendo a navegar por los secretos familiares. Me dolía el corazón por lo que estaba teniendo que gestionar a una edad tan temprana. ¿Estás bien, cielo? ¿Está todo bien? Te echo de menos, dijo simplemente, y esas 3 palabras casi me rompieron. Quería llamarte por Navidad, pero mamá dijo que probablemente estarías ocupada con tus cosas. Mis cosas. Como si la comunidad que había construido estuviera de alguna manera separada de mi amor por ella. Como si elegir importar en algún lugar significara que había dejado de preocuparme por mi nieta. Nunca estoy demasiado ocupada para ti, Lilia. Nunca. ¿Puedes contarme cómo es tu Navidad? ¿Estás decorando galletas como hacíamos antes? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, que había decorado de forma modesta pero cálida, con luces de una tienda de todo a €1 y un pequeño árbol que había comprado en el mercadillo benéfico del centro cívico. No era elaborado, pero era mío, y reflejaba la alegría que había estado reconstruyendo pieza por pieza. Ayer decoré galletas, le dije, y era verdad. La señora Rodríguez y yo habíamos hecho galletas de mantequilla con forma de estrellas y ángeles, riéndonos mientras intentábamos decorar con glaseado con manos que ya no eran tan firmes como antes. Pero guardé algunas sin decorar, con la esperanza de encontrar a alguien especial con quien decorarlas. Ojalá pudiera ayudarte, dijo con nostalgia. Las galletas de aquí son de una pastelería. Son bonitas, pero no saben a amor. Galletas que no saben a amor. Solo una niña podía articular algo tan profundo de una forma tan sencilla. Lilia. Quiero que sepas algo muy importante. No importa lo lejos que estés. No importa cuánto tiempo pase. Te quiero con todo mi corazón. Eso nunca cambiará. ¿Vale? Vale. Yo también te quiero, abuela Esther. Se oyeron ruidos de fondo, y oí la voz de Margarita llamando a Lilia. Tengo que colgar, susurró Lilia urgentemente. Pero, ¿abuela Esther? ¿Sí? He guardado el álbum de fotos que me hiciste. Lo miro todas las noches y me acuerdo de todas nuestras aventuras. La línea se cortó antes de que pudiera responder, pero me quedé sentada sosteniendo el teléfono durante mucho tiempo, con las lágrimas corriendo por mi cara. No eran lágrimas de desesperación esta vez, sino algo más complejo. Alivio porque Lilia todavía recordaba nuestro vínculo. Tristeza porque tenía que ocultar su amor por mí. Y una creciente ira hacia mi hija por crear una situación en la que una niña de 8 años sentía la necesidad de hacer llamadas secretas a su abuela. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Me senté y escribí una carta. No a Margarita. Finalmente había aprendido que intentar contactar con alguien que no quería ser contactado era un desperdicio de energía que podía invertirse mejor en otro lugar. En su lugar, le escribí a Lilia. Le hablé del señor Kowalski, que había empezado a enseñarme a jugar al ajedrez los jueves por la tarde. Le describí las arepas de la señora Rodríguez y cómo me había prometido enseñarme su ingrediente secreto cuando demostrara que podía estirar la masa lo suficientemente fina. Le escribí sobre el coro y cómo íbamos a cantar en la residencia de ancianos para residentes que no habían tenido visitas en meses. Le hablé de construir una vida llena de gente agradecida por la amabilidad, que entendía que la familia podía elegirse además de heredarse, que demostraba cada día que la alegría no requería decoraciones caras ni círculos sociales exclusivos. Pero, sobre todo, le dije que siempre estaba en mis pensamientos, siempre en mi corazón, y que algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre a quién quería en su vida, yo estaría aquí esperando con los brazos abiertos y galletas recién hechas. Cerré la carta y la dirigí a Lilia a su dirección de Connecticut, sabiendo que existía la posibilidad de que Margarita la interceptara. Pero sentí que era importante intentarlo, mantener esa conexión incluso si la comunicación tenía que fluir en una sola dirección por ahora. A la mañana siguiente, eché la carta al buzón y luego me dirigí a la residencia de ancianos para nuestra primera actuación de Navidad. La sala de recreo estaba decorada con copos de nieve de papel, hechos por alumnos de primaria, y unos 30 residentes estaban sentados en sillas de ruedas y sillas plegables, algunos alerta y participativos, otros a la deriva, en la suave confusión de la edad avanzada. Cuando empezamos a cantar Noche de Paz, vi cómo los rostros se iluminaban con reconocimiento y recuerdos.
La señora Chen estaba allí. Su cadera nunca se había curado del todo, y ahora necesitaba más cuidados de los que el centro de apartamentos tutelados podía ofrecer. Cuando me vio en el coro, sonrió con un deleite tan genuino que tuve que parpadear para contener las lágrimas y seguir cantando. Después de nuestra actuación, los residentes y el personal nos dieron las gracias repetidamente, y varias personas mencionaron lo mucho que la música había significado para ellos. No se imaginan cuánto nos alegra esto el día, dijo una de las enfermeras. La mayoría de esta gente no recibe muchas visitas, especialmente durante las fiestas. Pensé en las celebraciones de Navidad cuidadosamente orquestadas de Margarita, donde cada detalle estaba planeado para impresionar en lugar de para traer alegría, donde los niños recibían regalos caros, pero no se les permitía llamar a sus abuelas sin permiso. Esa tarde, recibí una llamada de Patricia del centro cívico. «Esther, tengo una petición inusual. Hay una iglesia en el centro, una congregación bastante grande, que ha oído hablar de nuestro programa de acompañamiento. Quieren invitar a uno de nuestros coordinadores a hablar sobre las oportunidades de voluntariado durante su misa del domingo. ¿Te interesaría?» Una iglesia grande en el centro. Algo en el tono de Patricia sugería que esto era significativo, aunque no podía imaginar por qué alguien querría escucharme a mí hablar sobre el trabajo voluntario. «¿Qué tipo de iglesia?», pregunté. «La Parroquia de la Comunidad de la Esperanza. Es una de las congregaciones más grandes de la ciudad, muy activa en el servicio comunitario, con muchas familias jóvenes. El párroco pidió específicamente a alguien con experiencia tanto médica como en coordinación de programas. Parroquia de la Comunidad de la Esperanza. Había pasado por delante muchas veces. Un edificio moderno con un gran aparcamiento que siempre estaba lleno los domingos. El tipo de iglesia que atraía a familias de éxito de toda el área metropolitana. ¿Cuándo querrían que hablara? Este domingo por la mañana. Sé que es con poco preaviso, pero su coordinador de acción social habitual tuvo una emergencia familiar. Tienen una misa especial centrada en la caridad navideña y quieren destacar los programas locales que necesitan apoyo. Algo se agitó dentro de mí, un sentimiento que no podía identificar del todo. No era nerviosismo, exactamente, sino la sensación de que esta invitación era más significativa de lo que parecía a primera vista. «Sí», dije. «Lo haré». Al colgar el teléfono, me di cuenta de que me sentía completamente tranquila ante la perspectiva de hablar a cientos de extraños sobre el trabajo que había dado un nuevo significado a mi vida. 6 meses atrás, me había sentido devastada por el juicio de una congregación de clase alta. Ahora, esperaba con interés compartir mi historia con otra. Pero no era solo confianza lo que sentía mientras empezaba a preparar mis notas sobre el programa de acompañamiento y la importancia de cuidar a las personas mayores que viven solas. Era expectación, una certeza tranquila de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no podría haber explicado qué o por qué. Había dejado de intentar abrirme paso a la fuerza en espacios donde no era bienvenida. En su lugar, había construido algo valioso, algo necesario, algo que reflejaba quién era yo en realidad, en lugar de quién otras personas pensaban que debía ser. Y ahora, por razones que no entendía del todo, me habían invitado a compartir ese trabajo con una comunidad que realmente podría apreciar lo que tenía que ofrecer. Por primera vez en más de un año, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. El domingo no podía llegar lo suficientemente pronto. El domingo por la mañana amaneció fresco y brillante, el tipo de día de diciembre que te hace creer en los nuevos comienzos. Me vestí con esmero con mi traje de chaqueta azul marino, no el viejo vestido del bautizo de Lilia, sino un conjunto profesional que me había comprado después de recibir mi primer sueldo del centro cívico. Era modesto, pero me sentaba bien. El uniforme de alguien que tiene trabajo que hacer y la confianza para hacerlo. La parroquia de la Comunidad de la Esperanza era todo lo que esperaba desde fuera. Arquitectura moderna, un aparcamiento enorme, familias entrando por las puertas de cristal con sus mejores galas de domingo. Pero al acercarme a la entrada, algo se sentía diferente a aquel día devastador en la iglesia del barrio rico hacía más de un año.
No entraba como alguien que mendigaba aceptación. Llegaba como una invitada, alguien cuya experiencia y conocimientos tenían un valor que otros querían escuchar. El padre Guillermo me recibió en el vestíbulo, un hombre cálido de unos 50 años, que me agradeció repetidamente que aceptara hablar con tan poco preaviso. Nuestra congregación ha estado buscando formas significativas de apoyar el servicio comunitario, explicó mientras me guiaba hacia el templo. Su programa de acompañamiento suena exactamente como el tipo de apostolado práctico que marca una diferencia real. El templo era impresionante. Fácilmente 300 personas llenando los bancos de madera, niños inquietos junto a padres que parecían prósperos pero no ostentosos. La demografía era variada, desde familias jóvenes hasta parejas de ancianos, gente que parecía cómoda, pero no necesariamente rica. Cuando comenzó la misa con himnos y lecturas, me sentí tranquila de una manera que no esperaba. No eran personas que fueran a juzgar mi código postal o mis ingresos de pensión. Estaban aquí para aprender sobre servir a los demás, lo que significaba que entendían que el valor no se medía en saldos bancarios. Cuando el padre Guillermo me presentó, caminé hacia el atril con paso firme y un propósito claro. Hablé del señor Kowalski, que me había enseñado que la soledad era una condición médica tan grave como cualquier dolencia física. Describí a la señora Rodríguez, cuyo control de la diabetes mejoró drásticamente una vez que alguien apareció de forma constante para ayudarla a planificar las comidas y organizar los medicamentos. Hablé de la creciente crisis de aislamiento de los mayores, de personas ancianas que pasaban semanas sin un contacto humano significativo, de las implicaciones para la salud de la desconexión social. Expliqué cómo nuestro programa de acompañamiento emparejaba a voluntarios con personas mayores, basándose en intereses y disponibilidad, creando relaciones que beneficiaban a ambas partes. Lo bonito de este trabajo, dije, mirando a los rostros que parecían genuinamente interesados, es que nos recuerda que todo el mundo tiene algo valioso que ofrecer. Nuestros mayores no son solo receptores de cuidados, son maestros, contadores de historias, guardianes de historias familiares que desaparecen cuando nadie se toma el tiempo de escuchar. La congregación estuvo atenta durante toda mi presentación, asintiendo en los puntos que resonaban, tomando notas cuando mencioné oportunidades específicas de voluntariado. Varias personas sonrieron cuando describí a Jorge dando clases de piano a los voluntarios que le ayudaban a llevarlo a las citas médicas, o a la señora Pérez compartiendo sus décadas de experiencia docente con madres jóvenes que tenían dificultades para ayudar a sus hijos con los deberes. Al concluir mis palabras y agradecerles su atención, sentí algo que no había experimentado en meses. La satisfacción de ser verdaderamente escuchada por personas que apreciaban lo que tenía que decir. El padre Guillermo volvió al atril para abrir un turno de preguntas y anunciar las próximas sesiones de orientación para voluntarios. Estaba recogiendo mis notas cuando oí un alboroto cerca del fondo del templo. Una familia se abría paso por el pasillo central, aparentemente llegando tarde. El padre intentaba encontrar asientos mientras lidiaba con un niño pequeño que no paraba quieto, y la madre le seguía, con aspecto apurado y pidiendo disculpas por la interrupción. Detrás de ellos caminaba una niña con un vestido de terciopelo rojo, su pelo oscuro en trenzas pulcras, sus ojos escaneando el concurrido templo con la incertidumbre de ojos abiertos de una niña en un lugar desconocido. El corazón se me paró. Era Lilia. Observé en un silencio atónito cómo Margarita, David y mi nieta encontraban asientos más o menos a mitad del pasillo. Margarita estaba más delgada de lo que recordaba, su rostro marcado por el tipo de estrés que la ropa cara no podía disimular. David parecía mayor, con canas en las sienes, y su traje caro, de alguna manera, parecía menos impresionante en este ambiente de lo que lo habría hecho en su círculo social de clase alta de Connecticut. Pero Lilia estaba preciosa y crecía tan rápido que me dolía el pecho. 8 años ya, no era la niña pequeña que se había apartado de mi abrazo, sino una niña que escudriñaba la sala con ojos inteligentes que, yo sabía, estarían llenos de curiosidad por este nuevo lugar. Estarían de visita,
Tenían que estar visitando a alguien por las fiestas y habrían elegido ir a misa aquí, en lugar de donde quiera que fueran normalmente. Mientras el padre Guillermo seguía hablando de las oportunidades de voluntariado, vi la mirada de Lilia desviarse hacia la parte delantera del templo. Miraba a su alrededor con la atención inquieta de una niña que escuchaba, pero que también exploraba su entorno. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi el reconocimiento amanecer en su rostro. Vi su pequeña boca formar un círculo perfecto de sorpresa. La vi tirar de la manga de Margarita con creciente urgencia. Margarita siguió la mirada de su hija y, cuando me vio de pie detrás del atril, su rostro pasó por una serie de expresiones que pude leer incluso desde esa distancia. Conmoción, vergüenza, confusión y algo que casi parecía miedo. Lilia, sin embargo, pareció olvidar dónde estaba. Se puso de pie en su banco, me señaló directamente y gritó con esa voz clara y potente que solo poseen los niños. «¡Abuela Esther! ¡Es mi abuela Esther!». El templo, que había estado lleno del murmullo educado de la gente discutiendo los horarios de voluntariado, se quedó en completo silencio. Todas las cabezas se giraron, primero hacia Lilia y luego hacia mí. Margarita tiró rápidamente de Lilia para que se sentara, con la cara ahora de un rojo intenso, por el tipo de bochorno que recordaba del bautizo. Le susurró urgentemente al oído, probablemente diciéndole que se callara, que se estuviera quieta, que no causara más alboroto. Pero el daño ya estaba hecho. O más bien, la verdad había salido a la luz. El padre Guillermo pareció confundido, pero manejó la situación con una gracia experta. «Bueno, parece que tenemos una conexión familiar especial aquí esta mañana», dijo con una sonrisa amable. «Qué maravilloso que Lilia esté aquí para apoyar la labor social de su abuela». La congregación comenzó a aplaudir, no el aplauso educado que sigue a los anuncios de la iglesia, sino un aprecio genuino por lo que suponían que era una familia orgullosa de los esfuerzos voluntarios de su abuela. Miré a Margarita, que ahora me miraba fijamente con una expresión que no pude interpretar del todo. Había sorpresa, ciertamente, pero también algo más, algo que parecía una comprensión incipiente. Su abuela, la mujer de la que se había avergonzado, a la que había excluido de las reuniones familiares, a la que esencialmente había borrado de sus vidas, estaba de pie detrás de un atril siendo reconocida por una valiosa labor de servicio a la comunidad. La mujer que había sido considerada no apta para su círculo social de clase alta, estaba siendo aplaudida por cientos de personas por una pericia y dedicación que marcaban una diferencia real en el mundo. Lilia, mientras tanto, rebosaba un orgullo tan evidente que era visible desde la parte delantera del templo. Volvía a señalarme, esta vez susurrando emocionada a la gente sentada cerca de su familia. Cuando la misa concluyó con un último himno, permanecí en la parte delantera de la iglesia, aceptando el agradecimiento de los feligreses que querían ser voluntarios o saber más sobre el programa de acompañamiento. Varias personas mencionaron lo conmovidas que estaban por mi presentación, lo importante que creían que era el trabajo, lo agradecidas que estaban de que alguien estuviera abordando el aislamiento de los mayores con tanta dedicación y profesionalidad. Durante todo ese tiempo, fui consciente de que Margarita y su familia se abrían paso lentamente hacia la parte delantera, atrapados en el flujo de gente que quería hablar conmigo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 15 minutos, Margarita se paró frente a mí. Lilia se había soltado de sus padres y me cogía de la mano, parloteando emocionada sobre lo orgullosa que estaba de verme hablar a toda esa gente. «Mamá», dijo Margarita en voz baja, apenas audible por encima de las conversaciones que nos rodeaban. «Yo no tenía ni idea de que estuvieras haciendo este tipo de trabajo». Miré a mi hija, la miré de verdad, por primera vez en más de un año. Parecía cansada, estresada y, de alguna manera, más pequeña de lo que recordaba. La mujer segura de sí misma que había estado tan convencida de excluirme de su vida mejorada, ahora parecía insegura, frágil, casi perdida. «Hay muchas cosas que no sabes de mi vida, Margarita», dije simplemente, sin crueldad, pero tampoco pidiendo disculpas. David apareció junto a Margarita, visiblemente incómodo. «Señora Morales», dijo formalmente.
Ha sido una presentación impresionante. Asentí en reconocimiento, pero no respondí. No tenía nada que demostrarle a David, ninguna necesidad de buscar su aprobación o validación. Pero Lilia era una historia completamente diferente. «Abuela Esther», dijo tirando de mi mano, «¿ahora eres famosa?» Todo el mundo te aplaudía. «No famosa, cariño. Solo hago un trabajo que ayuda a la gente. ¿Como cuando ayudabas a los enfermos cuando eras enfermera?» Exactamente así. Margarita observaba esta interacción con una expresión que se volvía más complicada por momentos. Podía verla procesar la realidad de que su hija me recordaba, me quería. Estaba orgullosa de mí de maneras que no tenían nada que ver con el estatus social o el éxito económico. «Lilia habla de ti», dijo Margarita de repente, como si las palabras se le hubieran escapado antes de poder detenerlas. «Pregunta por ti todo el tiempo. Guarda el álbum de fotos que le hiciste en su mesita de noche». Miré a mi nieta, que todavía me sujetaba la mano como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Yo también pienso en ti todos los días», le dije, y lo decía de corazón. Fue entonces cuando Margarita finalmente se derrumbó. «Lo siento mucho», susurró Margarita, con las lágrimas corriéndole por la cara delante de cientos de extraños. «Mamá, lo siento terriblemente. Me equivoqué en todo». La iglesia ya se había vaciado casi por completo, dejando solo unos pocos grupos de personas discutiendo oportunidades de voluntariado y a nuestra familia de pie a la sombra de aquella hermosa vidriera. Lilia todavía me cogía de la mano, mirando a su madre con la expresión confusa de una niña que intenta entender por qué los adultos lloran. «Pensé que estaba protegiendo nuestro futuro», continuó Margarita, con la voz quebrada. «Pensé que le estaba dando a Lilia mejores oportunidades, una vida mejor, pero no estaba protegiendo nada. Solo estaba avergonzada. Avergonzada de nuestros orígenes. Avergonzada de no poder cuidar de ti como los Serrano cuidaban de su familia». David se movió incómodo a su lado, pero no dijo nada. Cualquier influencia que las expectativas sociales de Leonor Serrano tuvieran sobre él parecía menos poderosa en este santuario donde mi trabajo acababa de ser celebrado por personas que entendían que el valor no se medía en extractos bancarios. «¿Sabes cuál es la peor parte?», preguntó Margarita, secándose los ojos con un pañuelo de su bolso caro. «Lilia pregunta por ti constantemente. Les cuenta a sus amigas sobre la abuela que hacía galletas con ella, que le enseñó a plantar flores, que le leía cuentos. Lo recuerda todo, mamá. Cada momento de amor que intenté borrar de nuestras vidas». Miré a Lilia, que escuchaba todo esto con la intensidad de una niña que finalmente entendía que los adultos de su vida habían estado guardando secretos que afectaban a su felicidad. «¿Por qué no podía llamar a la abuela Esther?», le preguntó directamente a Margarita. «¿Por qué dijiste que estaba demasiado ocupada cuando acaba de contarle a toda esta gente que cuida de otros abuelos y abuelas?» De la boca de los niños sale la verdad. Mi nieta acababa de articular la contradicción fundamental en el razonamiento de Margarita, con la claridad devastadora que solo los niños poseen. Margarita se arrodilló a la altura de Lilia, su vestido caro arrugándose en el suelo de la iglesia. «Porque mamá cometió un error terrible, cariño. Pensé que estaba tomando las decisiones correctas para nuestra familia, pero me equivoqué. Herí los sentimientos de la abuela Esther y te mantuve alejada de alguien que te quiere muchísimo. Pero, ¿por qué?», era la pregunta más simple del mundo, y Margarita luchó por encontrar una respuesta que tuviera sentido para una niña de 8 años, sin revelar la fea verdad sobre el arribismo social y la vergüenza de clase. «Porque a veces los adultos se confunden sobre lo que es realmente importante», dijo finalmente Margarita. «Pensé que tener cosas lujosas y amigos impresionantes era más importante que mantener a la familia unida. Pensé que te estaba dando una vida mejor, pero en realidad te estaba quitando una de las mejores cosas de tu vida». Observé este intercambio con emociones complejas. Alivio de que Margarita finalmente entendiera lo que había hecho, tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido, y algo cercano al perdón por una hija que había estado tratando de asegurar el futuro de su hija de la única manera que sabía. Pero, sobre todo, sentí una profunda gratitud por el camino que me había llevado a este momento. Si Margarita no me hubiera excluido de sus vidas, nunca habría descubierto la comunidad que me había dado tanto propósito.
Nunca habría aprendido que mi valor no dependía de la aprobación de mi familia. Nunca habría construido la vida que me había traído a este atril hoy, respetada, necesitada y genuinamente apreciada. Margarita, dije suavemente, te perdono. Te perdoné hace mucho tiempo. ¿Cómo? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice? ¿Después de cómo te traté? Sonreí, pensando en las lecciones de ajedrez del señor Kowalski, en las arepas de la señora Rodríguez, en los miembros del coro que me habían acogido sin saber nada de mi situación familiar o económica, porque aferrarme a la ira me habría impedido construir la vida que tengo ahora, porque seguir amargada me habría hecho más pequeña en lugar de ayudarme a crecer, porque me diste el mayor regalo posible, aunque no fuera tu intención. ¿Qué regalo? Me enseñaste que no necesito permiso para importar. Me mostraste que mi valía no está determinada por si otras personas la reconocen. Me obligaste a descubrir que podía construir una familia elegida que me aprecia por quien soy, en lugar de exigir que me convierta en otra persona. Margarita lloraba más fuerte ahora, comprendiendo quizás por primera vez el coste total de sus decisiones. Te quité a tu nieta. Te quité años de tu relación con Lilia. No, dije con firmeza, apretando la mano de Lilia. Interrumpiste temporalmente nuestra relación, pero el amor no desaparece solo porque la gente intente ocultarlo. Lilia nunca dejó de quererme, y yo nunca dejé de quererla. Ese vínculo sobrevivió a todo lo que hiciste para intentar romperlo. Lilia asintió solemnemente. Miraba nuestras fotos todas las noches, abuela Esther, y me inventaba historias sobre lo que estabas haciendo. Y acerté. Estabas cuidando a la gente y haciendo que se sintieran mejor. Exactamente, cariño. David finalmente habló, su voz torpe pero sincera. Señora Morales, yo también le debo una disculpa. Dejé que mi madre me influyera de maneras que no eran correctas. Pensé que estaba protegiendo la posición social de mi familia, pero en realidad estaba dañando algo mucho más importante. Miré a este hombre que se había preocupado tanto por las apariencias, que parecía tan seguro de su superioridad social, ahora parecía más pequeño, escarmentado por el reconocimiento de que su suegra imponía más respeto a los extraños del que él le había mostrado jamás. David, lo único que necesito de ti es la promesa de que a Lilia se le permitirá tener una relación conmigo de ahora en adelante. Eso es todo lo que siempre he querido. Más que eso, dijo Margarita, levantándose y secándose los ojos, te queremos de vuelta en nuestras vidas por completo. Queremos arreglar esto si nos dejas. Queremos que Lilia conozca a su abuela, que aprenda de ti, que se beneficie de la sabiduría y la amabilidad que toda esta gente obviamente reconoce. Consideré esto cuidadosamente. Mi antiguo yo podría haber saltado ante la oportunidad de ser incluida de nuevo. Podría haber estado tan agradecida por su aceptación que habría abandonado todo lo que había construido para volver a ser parte de su mundo. Pero ahora era diferente, más fuerte, más selectiva sobre dónde invertía mi energía emocional. Me encantaría tener una relación con Lilia, dije. Y contigo, si de verdad estás dispuesta a aceptarme como soy, en lugar de intentar cambiarme para que encaje mejor con tus expectativas sociales. Pero no voy a renunciar al trabajo que estoy haciendo ni a la comunidad que he construido. Ellos me necesitan, y yo los necesito a ellos. No te lo pediríamos, dijo Margarita rápidamente. Queremos aprender sobre este trabajo. Quizás incluso podríamos ayudar de alguna manera. Lilia ha estado preguntando sobre oportunidades de voluntariado, y quizás esta sería una forma de pasar tiempo juntas mientras hacemos algo con sentido. La cara de Lilia se iluminó. Podría ayudar a cuidar de otros abuelos y abuelas. ¿Podría aprender a hacer galletas como las que haces con la señora Rodríguez? Me reí, sintiéndome más ligera que en meses. Creo que eso se podría arreglar. Mientras nos preparábamos para salir de la iglesia, Lilia caminaba entre Margarita y yo, cogiendo nuestras manos. David iba detrás, llevando sus abrigos y con la apariencia de un hombre que todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. «Abuela Esther», dijo Lilia cuando llegamos al aparcamiento, ¿me enseñarás a cantar en tu coro? ¿Y me mostrarás cómo cuidar a los enfermos? ¿Y podemos hacer galletas juntas la semana que viene? Sí a todo, prometí. Pero primero, creo que tu madre y yo tenemos que tener algunas conversaciones largas sobre cómo las familias deben tratarse entre sí.
Margarita asintió con entusiasmo. Quiero aprender a ser la clase de hija que te mereces. Quiero aprender a ser digna de la madre que me crió. Mientras se alejaban en el coche, prometiendo llamar al día siguiente para hacer planes concretos para la Navidad juntos, me quedé en el aparcamiento de la iglesia y me maravillé de lo completamente que había cambiado mi vida. Hacía un año, era una mujer que mendigaba migajas de atención de personas que veían mi amor como una carga. Hoy, era alguien cuya experiencia era valorada, cuyas contribuciones eran celebradas, cuya nieta estaba orgullosa de reconocerla delante de cientos de extraños. Había aprendido que a veces el mayor regalo que te da la vida es la eliminación de personas que no aprecian lo que tienes que ofrecer. A veces, ser rechazada te obliga a encontrar los lugares a los que realmente perteneces. Y lo más importante, había descubierto que la dignidad, una vez perdida, se puede recuperar, que el respeto, una vez renunciado, se puede volver a ganar, que el amor, cuando es genuino, sobrevive incluso a los intentos más crueles de destruirlo. Caminando hacia mi coche, pensé en la carta que le escribiría a Lilia esa noche. No otro mensaje secreto enviado por correo a Connecticut, sino una invitación abierta a una nieta que finalmente era libre de quererme sin esconderse. Pensé en el ensayo del coro del miércoles, donde compartiría la noticia de que mi nieta podría unirse a nosotros pronto. Pensé en el señor Kowalski, que estaría encantado de conocer a Lilia y enseñarle a jugar al ajedrez. Pensé en la señora Rodríguez, a la que le encantaría tener una niña a la que mimar con arepas caseras. Pero sobre todo, pensé en cómo a veces, cuando dejas de pedir permiso para importar y empiezas a construir una vida donde importar es simplemente un hecho, las personas que una vez te rechazaron se dan cuenta de lo que perdieron cuando decidieron que no eras lo suficientemente buena. Y a veces, si eres muy afortunada y muy generosa, encuentran el valor para admitir que se equivocaron y preguntar si todavía hay sitio para ellos en tu nueva y hermosa vida. Había sitio. Siempre lo había habido, pero ahora ellos se unirían a mi mundo, en lugar de ser yo quien suplicara ser incluida en el suyo. Y eso, había aprendido, marcaba toda la diferencia.